Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Alfredo. Vamos a continuar con nuestro tema de historia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las civilizaciones antiguas que se desarrollaron en el Oriente. ¿Y qué culturas tengo aquí o qué civilizaciones tengo aquí? Tengo para empezar la civilización mesopotámica o también llamada caldeo-asiria. Tengo la civilización egipcia, los hebreos, los fenicios, la cultura hindú y diferentes pueblos que se van a desarrollar en casi todo el sector del Asia. ¿Está bien? Ok. Iniciaremos con nuestro tema de la civilización mesopotámica. Recuerda, te había indicado que también se le llama caldeo-asiria. ¿Por qué se le denomina caldeo-asiria? Se le denomina caldeo-asiria porque es en este sector donde van a vivir dos civilizaciones, los caldeos y los asirios. ¿Ya? Mesopotamia proviene de la voz griega, de dos voces griegas, meso, que significa medio, y potamia, que significa río. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo traducimos Mesopotamia, ¿qué sería? Región entre dos ríos. ¿Y entre qué ríos se va a desarrollar? Entre el río Éufrates y el río Tigris. ¿Está bien? Cuando Heródoto de Halicarnaso realiza sus caminatas, ya, él ve que estas ciudades que se habían establecido dentro de estos ríos eran ciudades bastante productivas, ya, eran ciudades bastante fértiles. Entonces, en honor a esas características, es que Heródoto de Halicarnaso le pone este nombre de Mesopotamia. ¿Está bien? Ahora, vayamos a la ubicación de Mesopotamia. ¿En dónde se va a ubicar la civilización mesopotámica? Se va a ubicar en la parte del Asia Central y el Asia Menor. Exactamente, vuelvo a repetir, entre los ríos Éufrates y Tigris. ¿Ya? Mesopotamia va a tener como límites al norte las montañas de Armenia, al sur el Golfo Pérsico, hacia el este la meseta de Irán y hacia el oeste los desiertos de Siria y Arabia. ¿Está bien? Ahora, veamos un detalle más. Mesopotamia va a ser dividido en dos regiones, aunque hay algunos textos que mencionan que está dividido en tres, pero nosotros vamos a ser más prácticos. ¿Está bien? Mesopotamia lo vamos a dividir o se va a dividir en dos partes. Alta Mesopotamia, ¿ya? Y Baja Mesopotamia. ¿Está bien? La Alta Mesopotamia va a estar habitado por los asirios. ¿Y quiénes eran los asirios? Los asirios eran pueblos bastante belicosos y muy salvajes, que les gustaba bastante la lucha y la guerra, ¿ya? Tanto así que muchos de sus enemigos les tenían temor, miedo, ¿sí? Por las formas de castigo y maltrato que estos impartían. En cambio, los caldeos va a ser la unión de dos pueblos, los acadios y los sumerios. De aquí, ¿cuál de estos dos pueblos es el más importante? Los sumerios. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante los sumerios? Porque son ellos quienes van a dar los primeros descubrimientos, ¿ya? Para el desarrollo de la civilización. Entonces, en estas dos partes de Mesopotamia voy a tener ciudades muy importantes como Nínive en la parte alta y en la parte baja Babilonia. ¿Ya? Ahora, Mesopotamia, ¿a los cuántos años o hace cuántos años aparece? Aproximadamente aparece hace 3000 años antes de Cristo. Recuerda, antes de Cristo, no de nuestra era, porque si fuese de nuestra era, tendría 5000 años antes de nuestra era. ¿Está bien? Ahora, este proceso histórico de los mesopotámicos va a tener cuatro fases o cuatro periodos conocidos. El primero se va a ser denominado periodo sumerio o periodo acadio, ¿ya? O sumerio acadio o simplemente periodo sumer. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante este periodo? Porque en este periodo se va a dar el descubrimiento de tres cosas muy importantes que van a permitir el desarrollo de la civilización. Primero, el arado. ¿Y por qué el arado? El arado va a permitir, ¿ya?, que se desarrolle la agricultura, ¿sí? Que se desarrolle la agricultura. Segundo descubrimiento, la escritura. ¿Y qué va a permitir la escritura? Que se pueda mantener toda la información,
¿ya? No solo la información, también va a permitir que se contabilice todo lo adquirido, ¿ya? Y finalmente la rueda. La rueda va a ser el objeto de mayor importancia después de la escritura, ¿ya? Descubierta por estos pueblos sumerios. ¿Está bien? Ahora, en aquí voy a tener la presencia de un rey muy importante, el rey Sargón, ¿ya? Ahora, el segundo periodo es el primer imperio babilónico. ¿Qué quiere decir el primer imperio babilónico? Quiere decir que la ciudad más importante en este periodo va a ser Babilonia, ¿ya? ¿Y qué rey va a destacar aquí? El rey Hammurabi, ¿ya? El rey Hammurabi. ¿Por qué es importante el rey Hammurabi? Primero, porque es el primero en establecer el primer código de justicia de la humanidad, conocida como el Código de Hammurabi o también conocida como la ley del talión. ¿Está bien? El famoso ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué también es importante Hammurabi? Hammurabi es un rey importante porque él va a permitir la unificación de todas las ciudades-estado que habían aquí. ¿Ya? ¿Por qué ciudades-estado? Miren, en el primer periodo, en el periodo sumerio, se van a fundar ciudades, ¿ya? Como por ejemplo, la ciudad de Uruk, la ciudad de Uruk, la ciudad de Lagash, Kish, ¿ya? Y entonces el rey Hammurabi va a unificar todas estas ciudades en un solo imperio, ¿sí? Tercer periodo, periodo del imperio asirio. En aquí ya no los babilónicos van a gobernar, sino van a gobernar los asirios. ¿Ya? Entonces, en aquí va a destacar la imagen del rey Asurbanipal. ¿Y por qué es importante el rey Asurbanipal? Porque este rey va a permitir que la ciudad de Asur se convierta en la ciudad de Nínive. ¿Ya? Y en esta ciudad de Nínive va a mandar a construir la primera biblioteca del mundo y la más grande, donde va a guardar todas las tablillas con la escritura mesopotámica. Una serie de literaturas, una serie de literatura y varias obras que se van a desarrollar dentro de Mesopotamia. Siguiente periodo es el segundo periodo del Imperio Babilónico. ¿Ya? ¿Por qué el Imperio Babilónico? Porque van a derrotar a los asirios. ¿Y quién es el rey que va a derrotar a los asirios? Nabopolassar. Este rey, al derrotar a los asirios, también va a reconstruir la ciudad de Babilonia, mas no la va a embellecer, porque quien lo va a embellecer es el segundo rey que tenemos aquí, Nabucodonosor II. ¿Ya? ¿Por qué es importante Nabucodonosor II? Nos preguntamos. ¿Recuerdan las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Cuál es una de las maravillas que pertenece a Mesopotamia? Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Y quién los manda a construir? Nabucodonosor II. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más hace Nabucodonosor II? ¿Ya? Va a mandar a construir la puerta de Ishtar. ¿Sí? ¿Y quién era Ishtar? Es una de las diosas importantes de la región mesopotámica, diosa del amor. ¿Ya? Ahora, y si es la diosa del amor, debe tener su esposo. Claro, tiene su esposo. ¿Quién es ese su esposo? Marduk. ¿Ya? Y Marduk va a ser el dios establecido una vez más por Hammurabi. ¿Ven dónde radica la importancia del rey Hammurabi? Él es el que organiza todo toda la civilización mesopotámica. Vamos a continuar con un tema dentro de la cultura mesopotámica que vendrían a ser las artes. Entonces, ahora vamos a continuar con organización social. ¿Ya? La organización social de la civilización mesopotámica, recuerden, estaban organizados en ciudades-estado o las famosas polis que en Grecia se van a llamar. ¿Qué quiere decir una ciudad-estado? Quiere decir que cada ciudad va a tener un rey y un sistema de justicia propio y en algunos casos un propio sistema religioso. ¿Ya? Entonces, en ese entender, vamos a ver que en la parte principal
vamos a tener al gobernador, pero recordemos también, los gobernantes después van a ser reyes, pero al inicio estos gobernantes van a ser elegidos por el pueblo. Estos gobernantes posteriormente van a llamarse o les van a llamar ensi, ¿ya? A los gobernantes. Estos gobernantes tenían que estar muy ligados con los sacerdotes. ¿Por qué con los sacerdotes? Estos sacerdotes van a ser astrónomos, van a ser las personas que van a observar todos los movimientos de las estrellas. Posterior a ellos tengo a los escribas, y los escribas van a utilizar pues el tipo de escritura que ya hemos mencionado, cuneiforme, que después voy a volver a explicarles. Debajo de los escribas está el pueblo que estaba conformado por los agricultores y los alfareros o los artesanos, ¿ya? Y finalmente los esclavos. Ah, los esclavos, qué genial. ¿Y eran negros? No, los esclavos no eran los negros. Los esclavos eran personas que tenían deudas, ¿ya? Que no podían pagarlas, personas que habían sido capturadas en batallas. Esa creencia de que los esclavos son negros ya es posterior, ya más o menos entre los años 1400, ¿ya? Cuando se dé el descubrimiento de África, cuando se dé el descubrimiento de América. ¿Está bien? Continuando, vamos a hablar acerca de las artes que tienen los mesopotámicos. Una de sus principales actividades es la arquitectura. ¿Y qué van a construir en la arquitectura? Los famosos sigurat. ¿Y qué significa sigurat? Significa montaña sagrada. En este sigurat es donde vivían los gobernantes, ¿ya? Y también los sacerdotes. Desde estos lugares usualmente se hacían las observaciones astronómicas. ¿Está bien? Para la construcción de estos sigurat, ¿ya? Se utilizaba el ladrillo. Sin embargo, los mesopotámicos también van a utilizar otros mecanismos de construcción, ¿ya? Como por ejemplo el arco, ¿sí? El arco que posteriormente también va a evolucionar, ¿no? En acá se conoce el arco de medio punto, existe el arco carpanel, existe el arco ajimez y una serie de arcos. También van a utilizar la bóveda. ¿Y qué es la bóveda? Es la unión sucesiva de arcos, que al final va a formar una especie de habitación, ¿sí? Y finalmente la cúpula, ¿ya? Que son las partes sobresalientes en las torres o en los campanarios o en algunas construcciones que se van a realizar. Estos sigurat, por ejemplo, en la Biblia se menciona la Torre de Babel. Probablemente esa Torre de Babel haya sido un sigurat. Sí, probablemente, no sabemos eso, ¿no? Pero porque no tenemos fuentes históricas que nos puedan indicar tal hecho. Dentro de la escultura, los mesopotámicos van a tener la característica inicial de que son realistas. ¿Por qué van a ser realistas? Porque van a desarrollar estatuas como por ejemplo la estatua del rey Sargón, la estatua de Hammurabi, ¿ya? La estatua del rey de Judea o rey Judea de Lagash, ¿ya? Ahora, también se le dice que son fantásticas. ¿Por qué son fantásticas? Porque van a elaborar los famosos toros alados, que van a ser los protectores de sus templos, ¿ya? Estos toros alados tienen la característica de tener el cuerpo de toro, ¿ya? La cabeza de humano, probablemente de algún rey, y las alas de un ave, con 5 patas, no 4, 5, 2 de frente y 4 que aparecen en la parte de perfil, ¿ya? Ahora, dentro de la escritura es uno de los descubrimientos más importantes que tiene la cultura mesopotámica. Me dice, inicialmente la escritura era pictórica. ¿Por qué? Porque representaba lo que se veía. ¿Está bien? Pero evoluciona y se convierte en una escritura cuneiforme, en forma de cuñas o clavos. ¿Y en qué escribían? Sobre tablillas de arcilla. ¿Está bien? Con una especie de pinzas, ¿ya? O clavos que van a permitir que en la tablilla de arcilla queden impregnados las señales. ¿Está bien? Ahora, si esta tablilla era muy importante, se mandaba a secar. Pero si no era tan importante, se reutilizaba la tablilla, ¿ya?
De esta escritura podemos también nosotros hablar de la literatura. Y en la literatura vamos a encontrar una narración muy hermosa denominada la epopeya de Gilgamesh, que se parece mucho a la historia de Noé, ¿ya? Los que han leído la Biblia, los que tienen conocimientos bíblicos, van a entender la historia de Noé y el gran diluvio universal. Algo parecido se narra en la epopeya de Gilgamesh, ¿ya? Ahora, cambiando en otro tema, ya, cambiando de tema, tengo en las matemáticas. Los mesopotámicos van a ser grandes matemáticos porque son ellos los que inician la suma, resta, multiplicación y división. ¿Bajo qué sistema numérico? Bajo el sistema sexagesimal de 60 números. ¿Ya? Gracias a ello es que podemos hablar de que la circunferencia en la actualidad tiene 360 grados. ¿Ya? Que una hora está conformado por 60 minutos, que un minuto está conformado por 60 segundos, ¿ya? Ahora, en la astronomía, los mesopotámicos van a descubrir 5 planetas, pero no solo 5 planetas, también van a descubrir una serie de constelaciones. ¿Y qué es una constelación? Es un conjunto de estrellas que van a formar ciertas imágenes en el cielo. Entonces, ¿qué constelaciones van a descubrir los mesopotámicos? Las famosas constelaciones zodiacales, ¿ya? Esos 12 zodiacos que nosotros conocemos como Aries, Tauro, Capricornio, Sagitario, todos ellos ya son descubiertos por los mesopotámicos. Chicos, espero que este video les sea de mucha utilidad. Ya nos veremos en la próxima ocasión.